El interés de Carl Jung por la alquimia surgió de su intenso entusiasmo por el gnosticismo y su deseo, ya desde 1912, de encontrar un nexo con los procesos del inconsciente colectivo que allanaría el camino para que la sabiduría gnóstica volviera a entrar en la cultura moderna. Jung encontró tal conexión en la alquimia, a la cual vio como análoga a la individuación, es decir, el proceso de convertirse en un todo. Jung tuvo muchos sueños significativos durante su vida, entre ellos uno en 1926, en el cual se vio a sí mismo como un alquimista del siglo XVII, que estaba creando un gran trabajo de alquimia. El sueño resultó ser profético, porque Jung hizo de la alquimia un punto importante en muchos de sus estudios. Inspirado por este y otros sueños alquímicos, Jung reunió una gran cantidad de trabajos acerca de la alquimia y se sumergió en el estudio de la materia. Su investigación estuvo influida en gran medida por El secreto de la flor de oro, un texto chino, místico y alquímico descubierto por su amigo Richard Wilhelm, y que éste le había entregado en 1928 para que escribiera un comentario. El secreto de la flor de oro le reveló a Jung el vínculo entre el gnosticismo y la psicología del inconsciente. Al comparar el tratado chino con los trabajos de alquimia latina, Jung encontró que los sistemas de alquimia, tanto de Oriente como de Occidente, trataban esencialmente acerca de la transformación del alma. En su libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos, escribió: «Yo devoré prácticamente el manuscrito, pues su contenido vino a corroborar inesperadamente mis ideas sobre el mandala y la circunvalación alrededor de un centro. El contacto con esa obra puso fin a mi aislamiento, pues a través de sus páginas logré conocer a mis precursores ideológicos y relacionarme con ellos». Jung se asombró al notar que muchos de sus pacientes, hombres y mujeres de ascendencia tanto europea como norteamericana, producían en sus sueños y fantasías símbolos similares o idénticos a los de mitos, cuentos de hadas, cultos mistéricos y trabajos de alquimia. Esto lo condujo a desarrollar sus ideas del inconsciente colectivo, una reposición de imágenes primitivas y patrones de conducta compartidos por la humanidad. Las primeras palabras importantes de Jung sobre la alquimia fueron pronunciadas en una conferencia en la que se refirió a los símbolos de la alquimia en los sueños, titulada Símbolos de los sueños y el proceso de individuación, y ofrecida en 1935 en Villa Eranos, en el lago Maggiore, al sur de Suiza. Un año más tarde, también en Eranos, ofreció otra charla acerca de la idea de la redención en la alquimia. Su primer libro sobre el tema fue Psicología y Alquimia, en 1944. Después le siguieron Aion y Mysterium Conjunctionis, los cuales trataban también sobre alquimia. El conocimiento que Jung reunió acerca de la alquimia se ejemplifica a través de sus últimos escritos. Jung vio la alquimia como un proceso espiritual de redención que comprendía la unión y la transformación de la naturaleza. El procedimiento experimental de los alquimistas para disolver y coagular simbolizaba la muerte y el renacimiento de las sustancias que usaban. Los alquimistas eran parte del proceso y transmutaban su propia conciencia en un estado superior a través de la muerte y el renacimiento simbólicos. Según Jung, los primeros alquimistas cristianos usaron la piedra filosofal como un símbolo de Cristo. Así, en un sentido místico elevado, la alquimia representa la transformación en el amor, personificado por Hermafrodita, la unión de los opuestos masculino-femenino, lo físico y lo espiritual, fusionados en un todo. Quizás sería bueno citar algunos de los conceptos junguianos más importantes para poder captar mejor su interpretación psicológica de la alquimia. En este sentido habría que empezar por su concepción amplia del psiquismo humano, pues para Jung la psique no se limita al yo consciente, sino al conjunto formado por la conciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, que rodea a ambos por todos los lados y que está constituido por una serie de nódulos psicoideos a los que llamó arquetipos, los cuales son los referentes inconscientes que modulan la producción de imágenes simbólicas e incluso de los comportamientos y pautas de conducta más elementales del ser humano. El carácter que Jung denominó psicoide del inconsciente colectivo es una de las claves iniciáticas del lenguaje críptico de Jung.
Este gran hermeneuta suizo comprendió, con el transcurso de los años, que lo físico y lo psíquico son las dos caras de una misma moneda, que lo externo y lo interno se encuentran profundamente vinculados, que como es arriba, es abajo, que el espíritu y la materia se encuentran hermanados en una unidad que él llamó psicoidea y que no es sino el unus mundus de alquimistas como Dorneus. Y este ámbito psicoideo que caracteriza al inconsciente colectivo se plasma en el mundo humano de forma física y psíquica en una correlación sincronística con la máxima hermética que dice como es adentro, es afuera. Según Jung, Gerardus Dorneus ve la finalidad del opus alquimista, por un lado en el conocimiento de uno mismo, que es al mismo tiempo conocimiento de Dios, y por otro lado en la unión del cuerpo físico con la denominada unio mentalis, la cual está formada por alma y espíritu y se produce a través del conocimiento de uno mismo. A partir de este tercer nivel del opus se produce, como Jung explica, el unus mundus, el único mundo, un premundo o mundo primigenio platónico, que es a la vez el mundo del futuro, o bien el mundo eterno. Esta percepción psicoidea se evidencia en sus últimas obras, especialmente en Mysterium Conjunctionis, cuya redacción le llevó una década, y es en ese libro donde Jung destaca que la unidad de la realidad es ese trasfondo común que es tanto físico como psíquico, y por tanto ninguna de las dos cosas, sino más bien un tercer elemento, una naturaleza neutral que a lo sumo puede captarse alusivamente, pues su núcleo es trascendental, o sea, metafísico, por utilizar un término religioso. Y para terminar, como ha señalado uno de sus biógrafos, Gerard Baird, se evidencia en la obra tardía de Jung la gran importancia que adquiere todo lo que no es psíquico, o más exactamente, lo que se sitúa más allá de la psique y de la materia, lo que abarca los dos ámbitos del ser y de ese modo los reúne. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.